Mi pasión por el audio hi-fi me llevó a crear este espacio. Analicemos juntos la última tecnología. Bien, vamos a desempacar esto porque quiero proponer un escenario. Imagina comprar un automóvil deportivo, ¿no? Ajá, me gustan los deportivos. Bueno, imagínate que el fabricante decide, literalmente tirar el motor del año pasado a la basura. ¡Wow! Sí, reconstruyen toda la arquitectura desde cero, aumentan los caballos de fuerza en, digamos, un 50% y le añaden un tablero completamente digital que sacaron de su modelo de ultralujo. Suena que va a costar una fortuna. Exacto. Pero aquí está el truco. Cuando finalmente te entregan la factura, resulta que el auto es más barato que la versión anterior. Eso desafía las leyes más básicas de la inflación tecnológica, ¿verdad? Y claro, del costo de los componentes. Totalmente. Es una locura. Rompe por completo el guión predecible de la industria tecnológica. Sí, porque normalmente las empresas ofrecen un procesador un 5% más rápido, le ponen un chasis de otro color y te cobran $100 más por el privilegio. Tal cual. Esa es la evolución iterativa a la que todos los fabricantes nos tienen tan acostumbrados. Porque, seamos sinceros, es un modelo de negocio súper seguro. Pero, y por eso estamos aquí hoy, ese guión seguro acaba de saltar por los aires en el mundo del audio de alta fidelidad. Definitivamente. Porque a principios de este mes, julio de 2026, llegó al mercado un dispositivo que, en serio, está obligando a replantear cómo valoramos el hardware portátil. Estamos hablando del nuevo iFi ISD GR2. Exacto. O como ya lo apodó cariñosamente la comunidad, el Griffon 2. El famoso Griffon 2, sí. Y bueno, la misión de hoy es hacer una inmersión profunda, un análisis a fondo de este equipo. Y ojo, no lo estamos haciendo solos. Tenemos sobre la mesa una montaña de información. Sí, nos sumergimos en bastantes fuentes para esto. Así es. Tenemos reseñas de publicaciones tradicionales gigantes como TechRadar y What Hi-Fi. Ajá. También revisamos análisis súper minuciosos de blogs especializados, como Bloom Audio, Major Hi-Fi y OHFi. Y por supuesto, videos de YouTube. Y ese campo de batalla sin filtro, que son los foros de Reddit y HeadFi. Que siempre son fascinantes de leer. Totalmente. Porque el objetivo de este análisis no es, digamos, solo leer una lista de especificaciones aburridas. Claro, no tendría sentido. Exacto. Queremos entender cómo la miniaturización está literalmente matando ese infame impuesto audiófilo. Y para entender ese colapso de precios frente al rendimiento, hay que diseccionar lo que pasó en la placa base de este dispositivo. Vamos a las entrañas del asunto entonces. Sí, porque el cambio más radical, la verdadera noticia aquí, está en el procesador de conversión digital a analógico, el DAC. El cerebro de la operación. Exactamente. iFi abandonó por completo el diseño interno del Griffon original. Tiraron la casa por la ventana. En su lugar, instalaron el chip Burr Brown PCM1795. Ok. Burr Brown. Sí, y no es solo un cambio de marca, para que suene bonito en la caja. Es un cambio gigante en la filosofía de la ingeniería de audio de la empresa, porque estamos ante un DAC de salida de corriente. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque esto es clave. La industria, el mercado en general, está saturado de chips Sabre o AKM. Exacto, que suelen ser de salida de voltaje. Exacto, salida de voltaje. Y pensando en la mecánica eléctrica detrás de esto, me gusta usar una analogía. Un DAC de salida de voltaje funciona como, digamos, comprar una comida precocinada congelada en el supermercado. Me encanta esa analogía, sí. Porque el fabricante del chip, dentro de esa cosita de silicio, ya hace todo. Hace la conversión de la señal digital a corriente y luego de corriente al voltaje final que va directo a los auriculares. Ajá. El sabor, la textura de la música ya está decidida en la fábrica del chip. Y los ingenieros de marcas como iFi, que ensamblan el dispositivo final, tienen un margen de maniobra súper pequeño. El nivel de restricción es enorme con esos chips integrados. Ahorran espacio físico en el circuito, eso es innegable. Claro, es más fácil de meter en una caja pequeña. Sí, pero limitan muchísimo la creatividad acústica. Entonces, al optar por un DAC de salida de corriente como este Burr Brown, el chip simplemente entrega la señal digital procesada en forma de corriente eléctrica pura. Corriente cruda. Cruda, tal cual.
Esto obliga a los ingenieros de iFi a construir su propia cocina analógica, siguiendo tu analogía, ahí mismo en la placa base. O sea, tienen que armar una etapa externa de conversión de corriente a voltaje, lo que le dicen conversión IV. Exactamente. Les entregan los ingredientes crudos y el chef maestro de iFi decide exactamente hasta el último detalle cómo va a saber el plato final. Pero, y aquí es donde mi cerebro choca un poco con la física, implementar una etapa IV separada requiere mucho más espacio físico en la placa madre. Requiere muchísimo espacio. Y estamos hablando de un dispositivo portátil, uno que te metes en el bolsillo del pantalón. Me sorprende muchísimo que hayan logrado encajar toda esa circuitería extra ahí dentro. Es una locura. Especialmente manteniendo una resolución nativa de 32 bits y soporte para tasas de muestreo extremas, tipo 768 kHz y DSD 512. Bueno, esa es precisamente la hazaña de ingeniería de la que hablan las revistas especializadas aquí. Y la razón principal por la que asumieron este reto de espacio tan complicado es porque querían tener el control absoluto para implementar su arquitectura PureWave. La famosa PureWave, que es una etapa de amplificación clase A totalmente balanceada, ¿cierto? Exacto. Construida con componentes discretos aprovechando toda esa corriente cruda que viene del Burr Brown. Hablemos un momento de esa amplificación clase A. Porque, a ver, suena increíble en un folleto de marketing. Amplificación clase A. Vende mucho, sí. Vende muchísimo. Pero la realidad termodinámica de eso es brutal. Totalmente brutal. O sea, amplificación clase A significa que los transistores están encendidos recibiendo energía al 100% de su capacidad todo el tiempo. Incluso cuando la canción está en silencio absoluto. Exacto. Elimina por completo esa pequeña microdistorsión cruzada que ocurre cuando los componentes se encienden y apagan. Eso está clarísimo. La pureza acústica es innegable. Pero el costo de esa pureza es que básicamente quema energía de la batería y la transforma en calor puro. Te calienta el bolsillo. Es un diseño inherentemente ineficiente desde el punto de vista energético. No hay cómo negarlo. Pero es acústicamente superior. Claro. Y de hecho, lo fascinante aquí es que la preocupación inicial en foros comunitarios como HeadFi era que al cambiar por completo la topología del circuito y el chip DAC, pues iFi perdiera su firma de sonido característica. Ese sonido cálido. Exacto. Históricamente, la marca tiene legiones de seguidores que buscan exactamente ese tono cálido un poco orgánico. Algo que simula la riqueza armónica de un disco de vinilo clásico. Pero claro, con la precisión quirúrgica del audio digital moderno. Tal cual. Y existía el miedo de perder eso. Sin embargo, cuando revisamos los análisis, por ejemplo, el de Bloom Audio, apuntan en la dirección completamente contraria. Sí, estaban muy sorprendidos. La firma cálida no solo sobrevivió a esta reestructuración masiva, sino que, según dicen, maduró. Mencionan de forma muy específica una reducción dramática de la granulosidad en las frecuencias altas. Lo cual es un alivio para los fanáticos de la marca. Y lo que a mí, personalmente, más me llama la atención, no es solo esa limpieza del sonido, es la fuerza bruta. Ah, ¿la potencia? La potencia es irreal. Este pequeño bloque de aluminio está escupiendo 1513 miliwatts RMS a 32 ohmios por su salida balanceada. Es un monstruo. Estamos hablando de un 50% más de potencia que la generación anterior. Es una barbaridad para algo a batería. Y esa cifra, ese 1.513, cambia las reglas del juego para la gente que usa auriculares planares de tamaño completo. Porque necesitan mucha energía. Exacto. Y a menudo existe la confusión en la comunidad de que más potencia solo significa más volumen, que te va a reventar los tímpanos y ya. ¿Y no es así? Para nada. La realidad es que se necesita esa reserva masiva de energía eléctrica para tener, digamos, agarre sobre los transductores magnéticos. Claro, el control de los transitorios, para quienes nos escuchan. O sea, cuando escuchas el golpe seco de un tambor en una grabación. O el ataque inicial de una cuerda de bajo. Exacto. El auricular necesita un pico de corriente instantáneo para mover ese diafragma a la velocidad del rayo. Y casi más importante aún, necesita detenerlo en seco para que ese grave no se vuelva un eco retumbante y fangoso. Un grave suelto arruina la canción. Totalmente. Bueno, el GR2 ahora tiene la musculatura eléctrica para dictar ese nivel de control estricto. Algo que honestamente antes estaba reservado casi exclusivamente para equipos enormes que tenías que enchufar a la pared.
Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque entregar más de 1500 milibartres a unos auriculares que quizás son muy sensibles crea un problema enorme de precisión. Claro, el control del volumen. Es como, a ver, tener un motor de Fórmula 1 no te sirve de absolutamente nada si el volante de ese auto te hace estrellarte en la primera curva. Otra buena analogía, sí. El Griffon original tenía una pantallita monocromática muy pequeña con una rueda física que... Era un poco tosca, hay que admitirlo. muy tosca. Navegar por menús complejos con esa ruedita era un dolor de cabeza. Sí, lo era. Entonces, para solucionar esto, lo que hizo iFi fue arrancarle la pantalla táctil OLED capacitiva a color a su modelo de ultralujo, el famoso Valkyrie, y se la implantó directamente al GR2. Lo cual supone, desde el punto de vista del usuario, un salto monumental en la usabilidad. Cambia todo. Sí. Si revisamos las conclusiones de blogs como Major Hi-Fi y OH Hi-Fi, ambos coinciden totalmente en que gestionar la complejidad de este DAC ahora es súper intuitivo. Porque ya no es solo subir y bajar el volumen. Exacto. Hay que recordar que esto no es un simple amplificador tonto, es un procesador de señales complejo. Tienes que navegar entre los filtros digitales del DAC, por ejemplo. Ajá, o activar los circuitos analógicos como el X-Bass Plus para corregir esa deficiencia de graves que a veces tienen los auriculares abiertos. O usar el X-Space para ampliar la escena sonora. Todo desde la pantalla. Sí, y gestionar la nueva joya de la corona de este equipo, el procesamiento K2 HD. Ah, el K2 HD. Esta es una tecnología licenciada por JVC Kenwood. Y te digo algo. Cuando leí sobre esto en los documentos, me sonó inmediatamente a lo que hacen los televisores 4K modernos. ¿En qué sentido? O sea, un televisor 4K recibe una señal vieja de 1080p y la pantalla tiene que inventarse matemáticamente los píxeles que faltan para rellenar ese espacio. El famoso upscaling. Exacto, el escalado. El K2 HD parece hacer exactamente eso, pero en el terreno del audio. Adivinando, digamos, los armónicos. Adivinando los armónicos de alta frecuencia que se destruyen por completo cuando comprimimos la música en un MP3 o en un streaming de baja calidad. Esa analogía del escalado de imagen es de hecho muy acertada en cuanto a la mecánica subyacente de la tecnología. ¿Verdad que sí? Sí, porque el audio digital comprimido pierde mucha textura espacial. Y esto pasa porque se recortan frecuencias inaudibles que, paradójicamente, afectan cómo nuestro cerebro percibe el espacio tridimensional de la grabación. Es loco cómo funciona la psicoacústica. Totalmente. Entonces, el procesador K2 HD escanea la señal entrante en tiempo real y mediante unos algoritmos matemáticos complejísimos reconstruye esos armónicos superiores que se perdieron y corrige problemas de fase. Magia matemática. Prácticamente. Y poder activar, desactivar y ajustar este nivel de procesamiento, este DSP, desde una pantalla táctil brillante y a color, es un lujo absoluto. Un lujo que, y voy a ser súper sincero aquí, a mí me genera cierta ansiedad. ¿Por la fragilidad? Sí, y el blog AOH levanta una bandera roja enorme sobre esto, que me parece muy sensata respecto a la durabilidad. Es un punto crítico. O sea, un equipo de escritorio vive súper seguro y tranquilo junto al monitor de la computadora. Nadie lo toca. Nadie lo molesta. Pero un DAC portátil de este tipo tiene una vida muy violenta. Vive en mochilas, vive en bolsillos rozando contra llaves, contra monedas, y de vez en cuando se cae al suelo. Y el cristal capacitivo de esa pantalla no deja de ser cristal, es frágil. Exacto. Si esa hermosa pantalla OLED que le pusieron recibe un golpe fuerte y se quiebra, y resulta que justo tenías activada la función de bloqueo de pantalla táctil. Uf, sí. El dispositivo entero se convierte instantáneamente en un ladrillo de aluminio sumamente costoso que no puedes operar. Porque si conectamos esto con el panorama general de su diseño, pierdes la interacción física primaria. Pierdes el control. Sí, en ese escenario de daño catastrófico de la pantalla, el usuario queda forzado a depender exclusivamente de la aplicación móvil, que se llama iFi Nexus. Que tienes que abrir en el teléfono. Claro, tienes que usarla para cambiar las entradas de audio, aplicar los filtros, todo. La autonomía del hardware como tal, pues, desaparece. Y leyendo las quejas de usabilidad en algunas de las reseñas que revisamos, parece que la interfaz tiene, digamos, una especie de crisis de identidad. Sí, hay un conflicto de diseño ahí. Porque por un lado, iFi inteligentemente mantuvo botones físicos dedicados para funciones rápidas, como el refuerzo de graves X-Bass Plus. ¿Qué es lo que la gente más usa?
Y eso es grillante, ¿no? Porque vas caminando por la calle, sientes que a la canción le falta un poco de pegada abajo y aprietas el botón a ciegas a través de la tela del pantalón. Listo. Memoria muscular pura. Exacto. Pero por otro lado, si en ese mismo momento quieres cambiar la fuente de audio, pasar de estar conectado por USB a usar el Bluetooth, No puedes hacerlo a ciegas. no. La única forma de hacerlo es sacando el dispositivo del bolsillo, desbloqueando la pantalla, mirándola y navegando por un menú visual. Rompieron esa memoria muscular. Es el choque inevitable entre la tendencia actual de incorporar interfaces gráficas modernas y súper vistosas y los principios clásicos de la ergonomía táctil pura. Es un compromiso incómodo. Lo es. Pero creo que deberíamos pasar al factor que honestamente más descolocó a toda la prensa especializada cuando salió esto. El precio. El precio. Porque con una reconstrucción desde cero de la placa, un DAC nuevo, amplificación pura, una pantalla OLED del modelo de lujo y este procesamiento K2 HD. Y un aumento masivo de potencia. Y eso, claro, pues todo el mundo, toda la comunidad, esperaba una etiqueta de precios cercana a los $1,000. Fácilmente. Pero el GR2 se lanzó al mercado por $529 o 549 euros en el mercado europeo. Eso es loquísimo. Son casi $70 menos que lo que costaba el Griffon original hace un par de años. Y por eso, revistas de muchísimo prestigio como What Hi-Fi y TechRadar le dieron tanta importancia. De hecho, TechRadar le otorgó el galardón de Best in Show. Bien merecido. Y ambos medios señalaron que la verdadera innovación revolucionaria de este dispositivo no era el chip Bohr Brown ni la pantalla, era la etiqueta de precio. Es que rompe el mercado. Sí. Refleja una presión competitiva brutal en esta industria. Y para dimensionar lo realmente agresivo que es este precio de $529, tenemos que mirar a los pesos pesados con los que está compitiendo en el mismo ring. Exacto, sus rivales directos. Y el principal, el elefante en la habitación, es el Kord Mojo 2. Un titán británico de la industria. Un titán que cuesta alrededor de $650, bastante más caro. Y mira, el Mojo 2 tiene una reputación absolutamente legendaria por su programación de filtrado personalizada. Tiene un sonido quirúrgico, súper transparente. Sí, a nivel acústico es impecable. Pero, ¿la usabilidad? La usabilidad es un punto crítico ahí. Su interfaz entera consiste en unas esferas de policarbonato que cambian de color para indicar las frecuencias y el volumen. Es como tratar de descifrar un código alienígena. Literalmente. Requiere prácticamente memorizar un manual críptico para saber qué demonios estás haciendo cuando presionas una bolita verde o roja. Cero intuitivo para el usuario común. Y lo más restrictivo de todo, lo que en 2026 parece casi un chiste, el Mojo 2 no tiene Bluetooth integrado en su placa base. Para tener audio inalámbrico en ese equipo, la marca te obliga a comprar un módulo externo, que ellos llaman Poly. ¿Que cuesta una fortuna? Cuesta cientos de dólares adicionales. Y no solo eso, acoplarlo duplica el volumen físico y el peso del aparato. En 2026, honestamente, esa solución parece prehistórica. Totalmente. R2 de Efi y ves que integra Bluetooth versión 5.4 con el códec aptX Lossless de forma nativa. Ya viene incluido por $529. Y la inclusión de este aptX Lossless es un verdadero punto de inflexión. Cambia las reglas del audio sin cables. Porque históricamente hablar de Bluetooth audiófilo era un oxímoron, ¿sabes? Sí, eran términos opuestos. Sí, el Bluetooth siempre implicaba una compresión psicoacústica pesada, donde se descartaban muchísimos datos de la música original, para que la señal pudiera fluir por el aire sin interrupciones. Y sonaba plano. Sonaba sin vida. Pero el nuevo protocolo Lossless permite un ancho de banda sostenido que es suficiente para transmitir archivos con la calidad matemática exacta de un disco compacto. Bit por bit. Bit por bit, exacto. Sin alterar absolutamente nada de la onda sonora original. O sea, para mucha gente, es el fin oficial del sacrificio de calidad por la conveniencia inalámbrica. Es un gran paso. Pero, a ver, ¿qué pasa si miramos hacia el otro lado del espectro? A los competidores que buscan derribar el precio aún más que Hi-Fi. Porque hay opciones más económicas, sobre todo en el mercado asiático. Claro, el contrincante más evidente ahí, el que más ruido está haciendo, es el FiiO Q15. Que ronda los $399, si no me equivoco. Exacto, es bastante más barato. Y de hecho supera al Hi-Fi en especificaciones de potencia pura. Y también incluye una pantalla. Suena que es mejor negocio sobre el papel.
Sobre el papel, quizá. No obstante, el FiiO utiliza una arquitectura basada en los chips AKM que mencionamos antes. Y según el consenso general en los foros audiófilos, presenta una afinación que es mucho más incisiva y analítica en las frecuencias agudas. Muy brillante, ¿no? Sí, es un sonido que impresiona muchísimo al principio, porque suena súper detallado, pero tiende a causar lo que llamamos fatiga auditiva tras sesiones prolongadas. Te cansas de escucharlo. Los oídos piden un descanso. Exactamente. Y hay un problema físico también. El chasis del FiiO es un monolito gigante. Pesa más de 300 gramos. ¡Guau! Eso es un ladrillo. Intentar meter eso en el bolsillo trasero de un pantalón no es una experiencia ergonómica viable para, digamos, ir en el metro o caminar por la ciudad. Te baja los pantalones. Literalmente. Pero bueno, volviendo al GR2 de hi-fi. Hay que mirar los números con frialdad y escepticismo comercial. Para poder meter toda esta tecnología, la pantalla, el Bluetooth lossless y aún así recortar el precio de lanzamiento en $70. Algo tuvieron que quitar. Exacto. hi-fi tuvo que aplicar tijera en algún lado. Nadie regala hardware premium por buena voluntad. Las matemáticas económicas siempre exigen sacrificios. No hay de otra. Y el primero, y quizá el más evidente al abrir la caja, es la experiencia de desempaquetado. ¿Qué quitaron de la caja? hi-fi eliminó por completo la funda de transporte semirrígida que solía venir de serie y gratis con toda la línea Griffon anterior. Ah, qué lástima. Sí, ahora si la quieres se vende como un accesorio separado. Que seguro cuesta otros $50. Probablemente. Pero, honestamente, el sacrificio estructural más importante, el que sí afecta el uso diario, está en el suministro de energía. La batería. Sí, la batería interna. En el modelo original de 2021 ofrecía unas decentes 8 horas de autonomía. Ahora, en el GR2, se ha reducido a unas 7 horas en el mejor de los casos. Claro, y esto nos devuelve a la física que hablábamos del amplificador clase A y esa pantalla brillante OLED. Chupan mucha energía. Y 7 horas de batería en pleno 2026 bordea el límite de lo inaceptable para la tecnología móvil moderna. Especialmente de consumo general, donde tienes un teléfono inteligente en el bolsillo que te dura 2 días enteros sin sudar. Exacto. O sea, si haces un viaje en tren de un par de horas de una ciudad a otra, vas a estar perfecto. Pero si te toca un vuelo intercontinental largo, El Gear Tool te va a dejar sin música, en silencio sobrevolando el océano Atlántico. y eso duele en un equipo de $500. Es el talón de Aquiles de buscar esta miniaturización tan extrema con tanta potencia. Sin embargo, hay que reconocer que los ingenieros de hi-fi implementaron una compensación muy inteligente para el ciclo de vida general del producto. ¿El modo de alimentación híbrido? Semero, el modo híbrido. Porque, seamos realistas, la gran mayoría de la base de usuarios va a usar este dispositivo enchufado a su computadora, en su escritorio, durante semanas o meses seguidos. Como un DAC estacionario. Sí, y en un dispositivo normal, tener el cable USB conectado perpetuamente mantiene a la batería de litio en un estado de estrés térmico continuo. Se recalienta. Está recibiendo microcargas destructivas todo el tiempo, lo que degrada la química interna en menos de un año. Es, de hecho, la forma más rápida de inflar una batería de litio y arruinar el equipo por completo. Te rompe hasta el chasis por dentro. Tal cual. Pero con este nuevo modo híbrido, el sistema operativo del GR2 detecta esa conexión constante, aísla físicamente la batería del circuito para protegerla y el amplificador clase A comienza a devorar la energía directamente desde la red eléctrica de la pared. Ah, o sea, se salta la batería por completo. Por completo. Esencialmente transforma al GR2 en un equipo de escritorio puro, lo cual prolonga la vida útil del litio durante años. Es una solución brillante para ese tipo de usuario mixto, el que lo usa en la oficina y luego se lo lleva a casa. Muy inteligente. Pero a pesar de todos estos aciertos de ingeniería y de hardware, creo que es momento de mirar más allá de las reseñas relucientes de las revistas oficiales. Hay que ver qué dicen los usuarios reales. Exacto. Ver qué está pasando con los primeros compradores que pusieron su propio dinero. Y aquí, lamentablemente, es donde la conversación se pone bastante tensa. Porque entonces, ¿qué significa todo esto en el mundo real? Bueno, si entras a HeadPhee, que es como la cámara de eco tradicional del audio de alta fidelidad, todo es celebración absoluta y felicitaciones. Sí, los veteranos leales a la marca dicen que es la evolución perfecta. Pero, y esto es clave, si cruzas la calle digital hacia Reddit...
específicamente a las trincheras del foro Riffy Audio. Ahí la historia es otra. Ahí te encuentras con la pesadilla habitual que ya conocemos bien de ser un adoptante temprano en la industria tecnológica. Los bugs. El software siempre es el eslabón más débil. Y los usuarios en Reddit han estado documentando muy meticulosamente un fallo crítico de compatibilidad en el controlador de audio USB de este equipo nuevo. ¿A quiénes está afectando principalmente? Afecta muchísimo a usuarios con sistemas operativos de Apple, iOS en móviles y especialmente a creadores de contenido que utilizan las nuevas computadoras Mac con la arquitectura de procesadores M3 Pro. Imagínate pagar más de $500 para convertirte involuntariamente en un probador beta de la empresa. Es indignante. Es inaceptable. Y el error específico que describen es súper desconcertante. Dicen que mientras están reproduciendo pistas de alta resolución, digamos en aplicaciones como Tidal o Qobuz, mediante el cable USB, el audio simplemente desaparece, se esfuma. Pero ojo, la aplicación en la computadora no se congela. El software de música sigue mostrando cómo avanza la canción. Los segundos en la pantalla corren, la barra avanza, pero el hardware deja de emitir sonido. Silencio absoluto. Es un colapso silencioso del controlador. Y la verdadera frustración para esta gente radica en que no se soluciona, digamos simplemente desconectando y reconectando el cable USB. No funciona el viejo truco. No. El protocolo de comunicación entre el sistema operativo de la Mac y el microcontrolador interno del DAC, el XEMOS, se corrompe de tal forma que la única manera de recuperar el sonido es hacer un reinicio físico completo. Apagar y prender el aparato. Apagarlo con el botón físico y volverlo a encender. Esto rompe por completo cualquier experiencia de inmersión musical. Totalmente. Si estás relajado, en medio del clímax de una sinfonía o un solo de guitarra, y el sonido se corta de la nada porque el código del controlador no está bien pulido por los ingenieros de software, toda esa hermosa ingeniería analógica del DAC, Burr Brown y del famoso amplificador clase A, no sirve de absolutamente nada. se vuelve inútil, sí. Y el problema mayor es que no es la primera vez que pasa con esta marca. Si escarbamos un poco en los archivos históricos de estos foros, IFI tiene un historial muy documentado de lanzar actualizaciones de controladores que, en el pasado, provocaban las infames pantallas azules de la muerte en sistemas Windows. Sí, me acuerdo de esa época. Fue un desastre. O sea, tienen una capacidad innegable, espectacular para la ingeniería de hardware analógico. Son genios en eso. Pero su control de calidad en el lado del software a menudo requiere que el consumidor final tenga muchísima paciencia, especialmente durante los primeros 3 o 4 meses después del lanzamiento. Y fíjate que ese escepticismo inicial, que está tan presente en Reddit, se extiende también a la validación de sus promesas acústicas más grandes. ¿Ah, sí? El blog OVH Hi-Fi pone el dedo en la llaga sobre un tema que es fundamental en la cultura audiófila moderna hoy en día: la ausencia de mediciones independientes en el momento del lanzamiento. Los gráficos puros y duros. Exacto. Porque Hi-Fi, en su material de prensa, afirma haber logrado unas cifras de distorsión armónica increíblemente bajas con esta nueva arquitectura. Hablan de cifras en torno al 0.005%. Que es prácticamente ruido nulo. Y además hacen unas promesas que suenan casi esotéricas sobre cómo este algoritmo K2HD reconstruye los armónicos perdidos de forma mágica. Pero en la era actual, sobre todo en 2026, la comunidad ya no confía ciegamente en las hojas de especificaciones glorificadas que publica el departamento de marketing. Ya no somos tan ingenuos. Definitivamente no. Existe toda una subcultura enorme liderada por foros muy técnicos como Audio Science Review o ASR. Que son súper estrictos. Sí. Para esta porción gigantesca de la audiencia, si un analizador de espectro de precisión matemática no puede ver, medir y cuantificar en un gráfico objetivo esas afirmaciones de baja distorsión o de reconstrucción de frecuencias, entonces es pura sugestión psicológica. Exacto. Es el efecto placebo hasta que se demuestre lo contrario. Es la constante guerra civil que existe en el mundo del audio, ¿verdad? De toda la vida. Los románticos que confían puramente en la calidez que perciben sus oídos, frente a los analíticos que exigen que las matemáticas frías de un banco de pruebas lo corroboren. Y hasta que no existan reportes independientes de laboratorios imparciales como ASR que validen todas estas afirmaciones grandilocuentes de Hi-Fi sobre la pureza de esta arquitectura Burr Brown,
Pues toda la supuesta magia de este procesamiento de SP debe abordarse con mucha cautela analítica por parte de quienes van a gastar su dinero. Cautela inicial, definitivamente. Bueno, tomando absolutamente todos estos datos que hemos desempacado, desde las glorias innegables del hardware hasta las sombras frustrantes del software, el perfil del comprador ideal para este equipo queda, para mí, muy claro. Yo también lo veo bastante definido. El IDSD-GR2 parece un dispositivo quirúrgicamente diseñado para el profesional híbrido de hoy. Exacto. Alguien que trabaja gran parte del día frente a un monitor de escritorio, alimentando auriculares planares grandes y sedientos de corriente. Pero que luego, cuando termina su jornada, quiere desconectar ese mismo dispositivo, meterlo en un bolsillo de la chaqueta y aprovechar el Bluetooth aptX Lossless mientras se mueve por la ciudad en el metro. Es literalmente un puente perfecto entre esos dos mundos. Tal cual. Pero, para equilibrar la balanza, definitivamente no es un equipo para el viajero frecuente de vuelos de 12 horas, que necesita autonomía extrema. 7 horas no te alcanzan. No vas a llegar a Europa con música. No. Y tampoco es para ese usuario que exija una experiencia plug and play inmaculada, perfecta, libre de cualquier tipo de error desde el primer minuto que lo saca de la caja. 0 dolores de cabeza. Si tu flujo de trabajo diario simplemente no puede tolerar bajo ningún concepto un corte aleatorio de audio por USB, debes esperar. Espera unos meses a que publiquen los parches de firmware necesarios para estabilizarlo. Es el mejor consejo. Y bueno, llegamos al punto final de esta inmersión profunda en las fuentes. Y toda esta perspectiva general me deja personalmente con una idea muy provocadora dando vueltas en la cabeza. A ver, cuéntame. Mira, durante décadas el símbolo de estatus definitivo, el pináculo del audio de alta fidelidad, era tener una torre enorme, pesada, que generaba un calor infernal y carísima. Un rack de amplificadores dedicados ocupando medio escritorio. ¿Era la única forma de tener buen sonido? Pero hoy, estamos aquí hablando de un bloque de metal denso, del tamaño aproximado de un teléfono inteligente un poco grueso, que tiene la potencia bruta real para mover altavoces magnéticos masivos sin despeinarse. Que procesa audio inalámbrico, pesado y sin pérdida de datos. Y que, encima, puede vivir conectado a la pared, eludiendo su propia batería para no morir de estrés térmico a los 2 años. Es un paquete muy completo. Entonces, si un dispositivo ultra portátil, que te cuesta $500, ya puede igualar e incluso, según algunos análisis, superar el rendimiento acústico estacionario que teníamos en el pasado, ¿hacia dónde vamos? Esa es la pregunta. Estamos presenciando la obsolescencia inminente y definitiva de los tradicionales y masivos amplificadores de escritorio. Es una pregunta muy válida hoy en día. Porque realmente necesitamos seguir construyendo o comprando muebles gigantescos para acomodar una tecnología que, hoy por hoy, literalmente cabe en la palma de la mano. Para mí es un cambio de paradigma sísmico en esta afición. Totalmente. Los cimientos clásicos de esta industria, que estaban basados en el tamaño y el peso, están cediendo rápidamente frente a la densidad tecnológica. Densidad es la palabra perfecta. Queda entonces la invitación abierta para que quienes nos escuchan reflexionen hacia dónde empuja la física, la miniaturización extrema y esta inevitable comoditización del alto rendimiento que estamos viendo. Hay mucho en qué pensar antes de hacer la próxima compra. Sin duda. Y así es como, a veces, queda claro que la verdadera innovación en este sector no se trata de añadir simplemente otra extensión costosa y enorme a la casa. Sino de demoler la estructura entera. Exacto. Demolerla y construir algo nuevo que obliga a todo el resto del mercado, a toda la competencia, a ponerse al día o morir en el intento. Hasta la próxima inmersión.